El sermón en esta hora es el segundo sermón de la serie, una teología bíblica del sufrimiento, y este sermón tiene por título Paz en medio de la tormenta. Sí, como aquel viejo cántico que más de alguno habremos escuchado en algún momento, ¿verdad? Abra su Biblia, por favor, junto a mí, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 37. Marcos 4, 35 al 37. En todo caso está en la pantalla, si no me equivoco. Léalo conmigo, dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, hablando del mar. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, ¿verdad? Y entraban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Leamos todo el contexto, hermanos. Y le dijo, ¿por qué estabais así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es un pasaje muy conocido, hermanos amados, de las Escrituras, en donde Jesús, en su labor, en su ministerio, cruza el mar, en este momento el mar de Galilea, y se levanta una gran tempestad que casi les cuesta, ¿verdad?, naufragar junto a los discípulos. No obstante, vemos este contexto y hemos leído. La semana pasada reflexionamos juntos sobre una verdad que es bastante dura, pero que en realidad también trae consuelo. ¿Qué cosa? El sufrimiento no debe sorprenderle a nadie. Sufren todos los seres humanos, ¿verdad? No debería, por lo tanto, sorprendernos a nosotros como creyentes. El apóstol Pedro decía, ¿verdad? No os sorprendáis cuando venga la prueba de fuego sobre vosotros. Hermanos, no es un accidente ni un castigo sin sentido el sufrimiento, sino una herramienta en las manos de un Dios sabio y soberano que nos moldea a la imagen de Cristo. Hoy vamos a dar un paso más allá, ¿verdad? Un paso más para poder comprender el sufrimiento, ¿verdad?, desde una cosmovisión y perspectiva bíblica. Vamos a ver algo que puede resultar aún más desconcertante todavía para muchos. ¿Qué cosa? A veces Jesús mismo puede ser quien nos lleva directamente a la tormenta. A veces Dios mismo es quien nos mete en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, ¿ya? Esto puede sonar desconcertante, pero Él da la orden, Él abre el camino, ¿verdad? Él sube con nosotros en la barca y justo después los vientos soplan con furia. Veamos cómo podemos entender esto. ¿Cómo puede ser una buena noticia que el mismo Cristo nos conduzca a veces hacia una situación de riesgo, hacia una situación de dolor o de incertidumbre? Bueno, si nosotros creemos en la soberanía de Dios, tenemos que creer también que Dios es soberano aún en medio de nuestros dolores y dificultades, ¿verdad? Hermanos amados, para responder, veamos este pasaje de Marcos capítulo 4, pero que pocas veces se mira con atención. Muchas veces queda simplemente como una historia de la escuela dominical en la memoria, en la retina, pero no vemos la profundidad, la riqueza del evangelio que puede transmitirnos por medio de esta narración. Antes de adentrarnos, permítame recordarle, hermanos amados, que no somos los primeros en luchar con estas preguntas. Todos los hombres creyentes, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, se han preguntado cada vez que sufren, ¿por qué sufro? ¿Verdad? ¿Por qué me ha tocado sufrir lo que he sufrido? Quiero contarte, hermanos, brevemente la historia de Horatio Spafford, un hombre de Dios que entendió en carne propia lo que significa confiar en Cristo en medio de una tormenta devastadora. Horatio era un abogado exitoso, padre de 5 hijos, ¿verdad? Comprometido con su iglesia presbiteriana en Chicago, un hombre de Dios reformado. En 1871 perdió gran parte de su fortuna en un gran incendio que destruyó buena parte de la ciudad. De un momento para otro se le fueron las riquezas. Poco después, su hijo varón murió de fiebre escarlata en ese tiempo, que era muy común las pestes que venían y en ese tiempo no había la medicina de hoy en día y moría mucha gente. Aún así,
Spafford siguió firme en la fe. En 1873 decidió enviar a su esposa y a sus 4 hijas a Europa por barco mientras él atendía unos asuntos pendientes. No obstante, días después recibió un telegrama de su esposa desde Gales que solo decía: salvada sola. El barco había naufragado en medio del Atlántico, ¿ya? Y las 4 hijas de Spafford habían muerto ahogadas. Hermanos amados, Horatio abordó al siguiente barco para reunirse con su esposa. Y cuando iba pasando por el mismo lugar donde murieron sus hijas, escribió uno de los himnos más gloriosos y más poderosos de la fe cristiana: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Que la cantamos, por cierto, aquí muchas veces. Este himno lo conoces bien, ¿cierto? Estoy bien con mi Dios, ¿verdad? Este himno fue escrito desde una barca, en la tormenta, con Cristo como la única esperanza que puede existir. ¿Qué hacemos cuando la tormenta golpea nuestras vidas de forma radical, hermanos amados? Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios por medio de este pasaje. Primeramente veamos que Jesús, hermanos, es quien lleva a sus discípulos al centro de la tormenta. Dice el capítulo 4, versículo 35 lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién tomó la iniciativa? Cristo. La escena comienza con una orden de Jesús: pasemos al otro lado del mar. No fue una sugerencia, no fue un capricho. Estamos hablando del rabino, ¿verdad? Del maestro, aquel que tomaba las decisiones y ordenaba, y los discípulos simplemente obedecían. Pasemos al otro lado, y los discípulos obedecieron. Fue el mismo Cristo, el mismo Señor y Dios nuestro, quien dirigió a sus discípulos hacia lo que ellos no sabían, hacia lo que ellos todavía no conocían, pero que Él sí sabía. Una tormenta terrible estaba por venir. Amados hermanos, ¿qué nos puede decir esto la palabra? ¿Qué nos enseña este simple versículo? Hermano, que seguir a Cristo no es garantía de evitar el dolor. La teología de la prosperidad, y siempre hablo al respecto, hermanos, enseña que un cristiano no puede sufrir, no puede tener dolor, no puede tener enfermedad, no puede ser pobre, no puede pasar por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde declaramos prosperidad por el Señor. Hermanos, no hay una teología más abominable que esta, porque cuando los creyentes o cuando los oyentes de ese tipo de predicaciones les llega la prueba, miran para atrás, niegan su fe, ¿verdad? Pero yo no vengo a endulzar el oído de nadie. Yo vengo a decir lo que la Biblia dice y a lo que yo mismo me he visto sometido en varias oportunidades. El dolor llega igual, estando en Cristo. Seguir a Jesús, hermano, no es garantía de que el dolor no va a llegar a nuestras vidas. Y muchas veces, la obediencia a Cristo nos va a llevar directo al dolor, nos va a llevar directo a la prueba. Y eso es lo más paradójico, hermanos. Quizás ellos, hablando de los discípulos, no contaban con encontrarse con esa tormenta más adelante, ¿verdad? Tal vez habían pensado que servir a Cristo los iba a proteger de las pruebas terrenales, los iba a proteger de cualquier adversidad, de cualquier mal. Bueno, la historia nos dice, me gustaría decirle eso a los teólogos de la prosperidad, la historia nos dice que todos y cada uno de los discípulos tuvieron que entregar su vida por causa de Cristo. Murieron, ¿verdad? Fueron sacrificados por causa de Cristo, excepto el apóstol Juan, ¿verdad? Que la tradición cuenta que falleció ya de anciano. Entonces, hermanos amados, ellos estaban siendo preparados para lo que habría de venir en algún momento. Ellos no contaban con esta situación. Tal vez habían pensado que servir a Cristo los iba a proteger de cualquier dificultad. Los discípulos, así como muchos creyentes hoy en día, hermanos, podían haber supuesto, ¿verdad?, que al seguir a Cristo, aquel Cristo que sanaba enfermos, que multiplicaba el pan, ¿verdad?, y los peces, que echaba fuera a los demonios, no sufrirían en esta vida. Uno podría sacar la conclusión: si Dios es todopoderoso, ¿verdad? Si Dios es todopoderoso, entonces no voy a sufrir porque Él me va a librar del sufrimiento. Y a lo mejor ellos pensaban, a lo mejor muchos piensan que el camino del creyente sería algo absolutamente tranquilo, sin contratiempos, pero estaban equivocados. Los discípulos estaban equivocados. Y nosotros también nos podemos equivocar si esperamos eso del cristianismo. Un cristianismo que no tiene ninguna adversidad, ningún dolor, ningún sufrimiento.
Porque el Señor Jesús les enseñó que alguien puede ser uno de sus siervos escogidos y no obstante pasar por muchas ansiedades y muchos dolores. Tenemos, hermanos, en las Sagradas Escrituras varios ejemplos de que los creyentes pueden pasar por momentos de mucho sufrimiento. Por ejemplo, tenemos la historia en Génesis de José, ¿verdad? Que fue fiel al Señor en la casa de Potifar y como consecuencia terminó preso en la cárcel por hacer lo bueno, por obedecer a Dios. David, que fue ungido por el Señor para ser rey de Israel y luego fue perseguido para ser asesinado por Saúl, ¿verdad? Vivió escondido, perseguido. El apóstol Pablo, que obedeció la visión del Señor y sufrió naufragios, azotes, hambre, abandono, encarcelamiento, como lo vimos en la epístola a los Colosenses. Hermanos amados, y aquí los discípulos no fueron llevados al ojo de la tormenta por su desobediencia. Ellos fueron llevados al ojo de la tormenta por su obediencia, por obedecer a Cristo que les decía, pasemos al otro lado. ¿Se da cuenta? ¿Qué enseñanza puedes extraer de este pasaje en esta mañana, hermano amado, hermana amada? ¿Qué conclusión podemos sacar en esta hora? ¿Qué cosa? Uno, no interpretes la tormenta como evidencia de que estás fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces la tormenta puede venir, de hecho, por estar en la voluntad de Dios. A veces la tormenta es confirmación de que estás exactamente donde Cristo quiere que estés. ¿Cómo es eso posible, pastor? ¿Cómo es eso posible que la tormenta sea parte del propósito de Dios? Veamos una cosa. Cristo en ninguna parte de la Biblia, o Dios, nunca se comprometió a que usted y yo lleguemos al cielo sin dificultades. Él, hermanos amados, se encarga de que todo aquel que venga a Él tendrá las cosas relacionadas con la vida y la santidad, pero nunca se responsabilizó de darle prosperidad, riqueza, buena salud o eximir a la familia de muerte, de aflicción, de enfermedades. Nunca existe tal responsabilidad de Dios. El Señor simplemente Él se compromete a darnos vida eterna, a sostenernos espiritualmente hasta el final, ¿verdad? Y Él es el que nos da toda la dicha. Pero, hermanos amados, en este mundo, el Señor dijo, tendremos aflicción. Por lo tanto, hermanos amados, este punto es vital hoy día porque muchos han creído de forma implícita o explícitamente un evangelio distorsionado que dice que si sigo a Jesús, todo irá bien, en todo sentido, ¿verdad? Tendré más dinero, me irá bien en el dinero, en el amor, en todo sentido, ¿verdad? La fortuna. Pero Jesús, hermanos, no prometió una vida sin tormentas, sino que Jesús no prometió una vida sin tormentas, Él prometió estar en la barca en medio de la tormenta, que es distinto. Mire lo que dice en los versículos 36 al 37, dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas a la barca, de tal manera que ya se anegaba, el agua iba subiendo, ¿verdad? Estaban próximos a naufragar. Eso nos dice, hermanos, como punto 2, que la tormenta no es incompatible con la presencia de Cristo. La tormenta no es incompatible con que Cristo esté ahí. Esa escena es profundamente inquietante. Hermanos, Cristo está en la barca, pero también lo está la tormenta. Está Cristo y la tormenta en este contexto, en esta narración. Ambas realidades coexisten, la presencia de Dios y la tormenta. Eso coexiste, no se excluyen la una a la otra. De hecho, los discípulos estaban exactamente donde debían estar. Y sin embargo, el viento soplaba con furia y las olas azotaban con violencia y ellos tenían gran temor, tenían gran miedo. Eso nos enseña, hermanos, o eso desafía un instinto natural que todos nosotros tenemos. ¿Qué cosa? Creemos que si Cristo está con nosotros, todo debería ir bien. Pero no es siempre así. Pero aquí vemos lo contrario. La barca casi se hunde con Cristo dentro de la barca. ¿Se había detenido alguna vez a pensar en eso? ¿Había abordado este pasaje alguna vez en este sentido? La barca estaba, ¿verdad?, a punto de hundirse, pero Cristo estaba en la barca. La tormenta y Cristo coexistían en ese mismo momento, ¿verdad? Hermanos, esta es una escena
escalofriante. La presencia de Cristo no impide las tormentas, pero sí transforma, ¿verdad?, cómo atravesamos esas tormentas. Y esta escena escalofriante, hermanos, nos muestra cómo la gente se asusta. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Chile, que somos un país proclive a los desastres naturales, ¿verdad? La gente se asusta, por ejemplo, cuando llueve o hay viento un poco más de lo normal. Ya la gente se asusta inmediatamente. La tormenta, hermanos, era real, aterradora. La tormenta era peligrosa, ¿verdad? Y los apóstoles, varios de ellos, nuestros ejemplos de valentía y de pasión por las cosas de Dios, estaban aterrados. Grandes hombres de Dios estaban muertos de miedo en medio de esa tormenta. Hermanos amados, incluso para aquellos que serían líderes fundamentales de la iglesia, Cristo no los libró de ella, pero tampoco los dejó solos. Hermanos, qué interesante. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ¿verdad? Ahí estaba el apóstol Andrés, el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo, ¿verdad? O Santiago, Jacobo, que es lo mismo. Estaban los pilares de la iglesia en medio de la barca y ellos estaban con miedo, con mucho miedo por causa de la tormenta. El pastor anglicano J.C. Riley dijo lo siguiente: el Señor Jesús enseñó que alguien puede ser uno de sus siervos escogidos y no obstante pasar por muchas ansiedades y soportar muchos dolores. Piensa en tu vida, hermano. Siendo creyente tú, ¿cuántas veces has tenido que sufrir ansiedades, dolores, sufrimiento? Increíblemente Dios permitió que así fuese. Aunque no lo puedas creer, aunque nos cueste creerlo, Dios permitió ese sufrimiento en nuestras vidas. Y a veces hasta lo provocó Él mismo para enseñarnos algo importante, para mostrarnos o para traernos hacia Él. Hermanos amados, ¿cuántas veces hemos pasado dolores? ¿Cuántas veces hemos pensado, ¿dónde está Dios en esto que estoy viviendo? ¿Cuántas veces hemos dicho, si Él estuviera conmigo, esto no me estaría pasando? Pero este pasaje destruye esa suposición. Porque hermano amado, hermana amada, cuando tú como creyente sufres con el Señor, o sea, cuando tú sufres como creyente, Cristo está contigo. Cristo estaba con ellos en la barca en medio de la tormenta. Cristo sabía que venía la tormenta y Cristo permitió que sintieran miedo. Cristo no los abandonó, aunque parecían dormir. Aunque parecía que Cristo estaba dormido, Él estaba ahí. Él sabía exactamente todo lo que estaba pasando. Muchos creyentes, cuando sienten que Cristo, hermanos amados, guarda silencio, concluyen erróneamente que ha desaparecido. ¿Has tenido procesos en tu vida donde pareciera que Cristo guarda silencio? Que no te dice nada, que tus oraciones no pasan el cielo, el techo de tu casa, ¿verdad? Que pareciera que no está ahí. Yo sé que todos nosotros hemos vivido en algún momento estas circunstancias, ¿verdad? Y a veces creemos, hermanos amados, que cuando Cristo guarda silencio, erróneamente pensamos que Él ha desaparecido, que Él nos ha abandonado, que Él nos ha dejado. Pero su silencio no es sinónimo de ausencia, hermano amado, hermana amada. Su silencio, hermanos amados, no es sinónimo de estar lejos de ti. A veces es el escenario donde Cristo revela su mayor poder. Sé que a muchos no les gustan estas condiciones. ¿A quién le gusta estar sufriendo? Preferirían tener a Cristo y buena salud, ¿verdad? Algunos preferirían tener a Cristo y mucho dinero. A veces todos quisiéramos tener a Cristo y que nadie falleciera en medio de nuestra familia, pero no les gusta tener a Cristo y la cruz, a Cristo y las tribulaciones, a Cristo y los vientos huracanados. Eso nos gusta, ¿verdad? Pero Cristo, hermanos amados, y este es el pensamiento que en esta mañana quiero dejarte, el pensamiento central. Cristo promete estar en medio de nuestros padecimientos. Él promete estar en medio de nuestros sufrimientos. Y esta sí que es una garantía mucho mayor, ¿verdad? Mucho más grande. Mire el Salmo capítulo 23, versículo 4. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos amados, en sombra de valle y de muerte, el salmista, el rey David, perdió a uno de sus hijos. Y sufrió y derramó lágrimas y lloró, ¿verdad?, desconsoladamente por uno de sus hijos. Pero en ese momento él también escribe y dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿verdad?, no temeré mal alguno. Hermanos, en el Señor Jesús, la verdad, la realidad del Evangelio es tan superior a
a la contingencia de este mundo, ¿verdad? A la contingencia de este mundo, hermano amado, es tan superior que Jesús mismo fue el que dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. O sea, hasta la muerte en Cristo tiene solución. No hay nada que no tenga solución en Cristo. Lo que nunca promete Cristo es que en este mundo no tendríamos aflicción. De hecho, dice todo lo contrario: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos amados, Isaías capítulo 43 versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Hermanos, cuando pasemos por la tormenta, que todo creyente o ha pasado o va a pasar más de alguna vez, tienes una garantía. ¿Qué cosa? De que Cristo estará en la barca, de que Cristo está contigo en medio de las circunstancias. Y esto, hermanos amados, es una garantía gloriosa. Por otro lado, Cristo no solamente está presente, sino que tiene el poder sobre la tormenta. Él controla la tormenta. Mire lo que dice el versículo 38 y 39 ahí de Marcos 4, dice: y él, hablando de Cristo, estaba en la popa, ¿verdad?, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿acaso no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Aquí llegamos al clímax de este pasaje. Jesús se levanta y con una sola palabra hace lo imposible, lo que nadie puede hacer, lo que ni tú ni yo podemos hacer. El viento se detiene, las olas se calman, el caos cede ante el poder del Hijo de Dios, la tormenta cede ante el poder de Dios mismo hecho carne. Lo impresionante, hermanos amados, no es que solo Jesús puede calmar la tormenta, sino cuándo y cómo lo hace. Eso es lo interesante, porque Jesús puede calmar cualquier tormenta en nuestras vidas así. La pregunta es: ¿por qué no lo ha hecho aún? ¿O por qué no lo hizo en el momento en la que yo quería que se hiciera, si no la calmó después? Esto es lo interesante, hermanos amados. Lo impresionante, hermanos amados, es esto. Lo impresionante no es solo que Jesús puede calmar la tormenta, sino cuándo y cómo lo hace. Primeramente vemos que Jesús está dormido en medio del peligro y es despertado con una súplica cargada de ansiedad. ¿No tienes cuidado que morimos, que perecemos? Jesús, ¿acaso no te preocupas de nosotros? ¿Acaso no te preocupas de nosotros? No responde, y Jesús no responde con pánico, ¿verdad? Tampoco responde con angustia y se toma la cabeza: ¿y ahora qué hago?, ¿verdad? Él responde con soberanía. Él responde como ese Cristo preeminente del cual predicamos. Calla, enmudece, le dijo a la tormenta, y la tormenta se calmó. Hermanos, en el griego original, estas palabras son las mismas que usó Jesús para reprender a los demonios en Marcos capítulo 1, versículo 25. En otras palabras, habla a la tormenta como quien tiene autoridad personal sobre ella. Hermanos, ¿acaso no fue Jesús mismo en la eternidad, verdad, diciendo, no era acaso él el verbo, verdad, el cual decía: hágase la luz, y se hizo la luz? ¿Acaso Jesús no es Dios mismo, hermanos amados? En una teología bíblica correcta entendemos que Cristo mismo es Dios y por lo tanto Él tuvo la autoridad y el poder para crear todas las cosas. Él es el creador de lo visible y lo invisible, dice Colosenses. Por lo tanto, ¿qué es una tormenta para Jesús? ¿Qué es una enfermedad para Jesús? Voy más allá. ¿Qué es la muerte para Jesús? Si Jesús la venció. Aunque alguno de nosotros, hermanos, si alguno de nosotros, tristemente para nosotros los que estamos en este mundo, no llegara a su casa hoy día y perdiera la vida en el camino, ¿verdad? Aún eso tiene solución. Aún sobre eso hay victoria. Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay esperanza de que Él vivirá para siempre, de que tú y yo viviremos para siempre. No sé cuántas veces te has puesto a pensar cuán preparado o preparada estás para una desgracia, o para el dolor, o para una traición, o para el sufrimiento. Nadie se prepara para ese tipo de cosas. Pero lo único que te puedo decir en este momento, hermano amado, hermana amada, es que Cristo siempre está en la barca de sus hijos, ¿verdad? Hermanos amados, los discípulos preguntaron: ¿no tienes cuidado de nosotros?
¿No tienes cuidado? Muchos creyentes, hermanos amados, aceptan que Cristo está con ellos en la tormenta, pero no que están seguros de que Él pueda hacer algo al respecto. Y este pasaje muestra que Cristo no solamente comparte la aflicción, sino que también gobierna en medio de la aflicción. Hermanos, ¿cuál fue el grito? ¿Cuál fue el grito de los discípulos? ¿No tienes cuidado? Fíjese bien las palabras que usan los discípulos. ¿No tienes cuidado, Señor? Aquí vemos el corazón humano en su forma más cruda. Tú y yo seríamos esos mismos discípulos diciendo lo mismo, ¿verdad? ¿Qué cosa? La ansiedad, una ansiedad que duda del amor de Dios. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos dicho en nuestro corazón, no tienes cuidado de mí, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No te importo, Señor? Hermanos amados, la ansiedad que duda del amor de Dios es la evidencia de un corazón humano en su forma más cruda. Los discípulos no dudan del poder de Dios. Por eso van a despertarlo, porque Él tiene poder para calmar la tormenta. Lo que dudan es de su compasión, ¿verdad? No te importa que perezcamos, no te importa que muramos, ¿verdad? Esta escena, hermanos amados, es una prueba clara de la debilidad de la fe, incluso de los mejores hombres. Hermanos, no hay hombre, no hay mujer, por muy madura que sea, hermanos amados, que no sea débil a veces en la fe, que no haya dudado de la compasión, del amor de Dios. Y allí estaban los discípulos, asustados y desesperados, aunque el mismo Señor de gloria estaba con ellos en la barca. ¿No le parece interesante? Los discípulos no dudaron del poder de Dios, por eso fueron a despertar a Cristo. Ellos dudaron de la compasión de Cristo por ellos, ¿verdad? No tienes cuidado. ¿Cuántas veces has pensado que Dios no te ama? ¿Cuántas veces has pensado que Dios se ha alejado de ti y no quiere nada contigo? Hermano amado, hermana amada, aquí la Escritura nos dice todo lo contrario. Hermanos amados, Job clamó y dijo, ¿por qué me tratas como un enemigo en medio de su sufrimiento? En Job capítulo 13, versículo 24, le dice Dios, ¿por qué me tratas como un enemigo? David gritó en el Salmo 31:1, ¿hasta cuándo, oh Señor, te olvidarás de mí? Hombres de Dios, ¿verdad? Nadie puede dudar, ¿verdad? De estos varones de Dios. Los discípulos gritaron, ¿no te importamos? ¿No te importa que perezcamos? Pero en cada caso, uno por uno, Dios respondió. No con rechazo, sino con revelación. Cristo, hermanos amados, para ir ya concluyendo este sermón, conoce tus tormentas antes de que empiecen. Él conoce tus súplicas, aun cuando están mezcladas con temor, ¿verdad? O inclusive con dolor, con rabia. Hermanos, el poder de Cristo no depende de la fuerza de tu fe. No depende de cuánta fe tú tengas, porque ese es otro error, hermanos amados, de la teología de la prosperidad, que muchas veces está demasiado disperso por todos lados, ¿verdad? Ha proliferado mucho. Tú no eres sano porque te falta fe. Tú no tienes más dinero porque te falta fe. Tú no tienes problemas porque te falta fe, porque estás lejos de Dios, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando llegó un hombre paralítico, si no me equivoco, ¿verdad? No era un ciego para ese nacimiento. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó para que éste naciera así de enfermo? ¿Sus padres o él? Y el Señor Jesús le dijo, ni sus padres ni él. Él nació así para mostrar la gloria de Dios, ¿verdad? Hermanos amados, la teología de la prosperidad ha hecho mucho daño y lo más terrible es que nos desenfoca de la realidad de este mundo, un mundo caído en el que hay aflicción, en el que somos formados. El poder, hermanos, de Cristo no depende de cuánta fe tú tengas, ¿verdad? De cuánto ayuno tú hagas, hermano amado, sino de su fidelidad. Él es fiel contigo, por eso te sostiene, aún en medio de los peores dolores y aflicciones que puedas atravesar. Yo he sido marcado por dolores muy grandes y por la gracia de Dios estamos en pie, porque Él es fiel, porque Él es el único que puede sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del valle de sombra y de muerte. Él es el único que puede sacar. Yo conozco a gente que ha atravesado, por ejemplo, la muerte de un hijo, ¿verdad? O algo parecido a lo que nos pasó con mi esposa y que lleva años, pero décadas en depresión. Décadas atrapado en esa realidad. Para la gloria de Dios yo digo, Señor, el Señor solamente es el único que puede sanar el corazón, el único que puede sostener nuestras manos, ¿verdad? En la barca cuando la tormenta está asolando en medio de nosotros. He visto también gente que nunca pudo superar, por ejemplo, una traición matrimonial. Y también veo, hermanos amados, cómo Dios puede
del dolor, ¿verdad? Del morder y del masticar polvo, levantarnos para su gloria, levantar para su gloria. Hermanos, solamente Dios puede hacer esas cosas, nadie más. La psicología quizás puede aportar en algo, puede ayudarnos a sobrellevar, ¿verdad? La tormenta, a veces absolutamente dopada. Pero solo Cristo es el que te da la paz en medio de la tormenta, que te saca de la tormenta. Y después con perspectiva puedes ver y decir, mira todo lo que el Señor me ha hecho comprender, crecer, ¿verdad? En medio de este momento. Hermano amado, tu barca puede estar a punto de hundirse, pero si Cristo está en ella, no se va a hundir. No se va a hundir, porque Él es fiel y es justo, ¿verdad? Él, hermanos amados, Él es poderoso para presentarnos hasta el final, sin caída. Hermanos, como conclusión, quiero decirte que descubrir algo que complemente esta visión, ¿verdad? Es importante. ¿Qué cosa? No solamente es inevitable el dolor, el sufrimiento. Es inevitable, va a llegar sí o sí en algún momento. Sino que a veces es Cristo mismo quien lo permite y nos conduce hacia el dolor, hacia el sufrimiento para aprender, ¿verdad? Y esto no lo hace porque sea un Dios cruel, sino por amor, por amor. Porque en medio de la tormenta es donde se vive, donde la fe se vuelve viva. Es en medio de la tormenta donde la fe madura. A veces somos difíciles de madurar, a veces somos obstinados, somos niños, somos arrogantes, ¿verdad? Y a veces la única forma en que nuestra fe madure es en medio de la crisis, ¿verdad? Es en medio de la crisis. Y es ahí donde Cristo se revela de forma más gloriosa. Nunca ha estado más cerca de Dios que después del sufrimiento. Nunca ha sido más purificado que en el medio del sufrimiento. Cuando todo tiembla, Él muestra que no ha dejado de tener el control, hermanos amados. Cuando los discípulos pensaban que perecían, Él hablaba al viento como Señor del universo y el viento se calmaba. Cuando los discípulos pensaban que el Señor no tenía compasión de ellos, Él fue y con una caricia apaciguó la tormenta. Así que, hermano amado, si estás atravesando una tormenta o si has atravesado una tormenta en tu vida cristiana, no te preguntes primero por qué, como si fuera un castigo. Pregúntate qué quiere mostrarme el Señor, qué quiere enseñarme el Señor con esto, ¿verdad? Sé que a veces es imposible pensar, razonar, ¿verdad? De una forma clara en medio del dolor, porque el veneno está por todos lados. Porque, hermanos amados, a veces cuando el cielo se oscurece y el mar se desata, es allí donde Jesús quiere mostrarse no como un maestro distante, ¿verdad? Sino como el Dios que tiene todo bajo control. Pero quizás al oír este sermón tu corazón diga, ya, está bien, pero ¿realmente Cristo me entiende? ¿Él me entiende? ¿Sabe lo que es sufrir? Esta es la pregunta que responderemos en el próximo sermón del próximo domingo. Porque aquel que calmó el mar, aquel que los llevó a la tormenta, también caminó hacia la cruz. El que dominó la tormenta también fue quebrantado en el Getsemaní y traspasado en el monte Gólgota. Y eso lo cambia todo. Hebreos lo resume de una manera gloriosa y nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos a uno que se compadece porque ha sufrido lo mismo que nosotros hemos sufrido. Las tormentas nos enseñan, hermanos, que Cristo tiene el poder. La cruz nos enseña que ese poder viene acompañado de compasión. Y la fe madura cuando confiamos en Cristo, cuando confiamos en Cristo. Hermanos amados, hermana amada, sé consolado por el Señor en esta hora. O glorifica al Señor si hoy día puedes ver con perspectiva cómo Dios ha estado en medio de tus tribulaciones. Sol y Deo gloria, pongámonos de pie, oremos al Señor.